Muchas gracias a todos por querer aceptar esta invitación a nuestro segundo webinar. Quisimos repetirlo porque muchas personas que no pudieron acceder porque no se enteraron a tiempo en la convocatoria pasada nos solicitaron explícitamente que repitiéramos este evento. Entonces vamos a continuar también haciendo otros temas. Y como decía nuestra directora de comunicaciones, también vamos a responder sus inquietudes a través de nuestra página web o en nuestras redes sociales. Muy bien. Bueno, el objetivo de esta charla fundamentalmente es mostrar una metodología que yo he venido aplicando tanto en la academia como en otros ámbitos en los cuales he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas que quieren incursionar en la investigación. En todos los casos se presenta una constante y es la dificultad justamente para identificar y formular adecuadamente el problema de investigación. En particular, pues esta charla está enmarcada dentro de lo que es un trabajo de grado o una tesis, y aquí pues me quiero referir indistintamente a tesis o trabajo de grado para cualquier nivel. Puede ser para un nivel de maestría, bueno, en Colombia le llamamos maestría, un máster, una maestranza, como lo quieran llamar, un doctorado, una especialización, un trabajo de fin de carrera, como lo llamen en cada uno de los países a los cuales pertenece nuestro público que nos acompaña hoy. La idea también es mostrarles con los materiales que nosotros tenemos cómo los pueden utilizar adecuadamente para llevar a cabo este ejercicio. El tema lo voy a desarrollar en el siguiente orden. Voy a hablar de aspectos que debemos tener en cuenta antes de comenzar a resolver nuestro trabajo de grado, nuestra tesis. Cómo identificamos la problemática y a partir de ella el problema de investigación. Y posteriormente la relación que tiene el problema de investigación con los objetivos, que tiene también con el marco, cualquiera sea el tipo de marco, y que tiene con el diseño metodológico, porque este es el punto de partida para hacer una correcta propuesta de trabajo de grado. Muchas veces cuando nosotros nos vamos a enfrentar a hacer el trabajo de grado, de hecho que en algunos de los comentarios de las personas que se inscribían, encontraba inquietudes como por ejemplo que no tenían idea de cómo empezar, de qué realmente es el trabajo de grado, qué es la tesis. A veces cuando nosotros le preguntamos a algunas personas que ya han pasado por ese ejercicio, nos pueden decir diferentes cosas, entre otras pues que no le ven mucho sentido, que sencillamente pues es un ejercicio demasiado complejo, que lo único que trae es angustia y desazón, que en algunos casos el resultado, el informe que se presenta, se lleva a una biblioteca donde nadie la consulta, o pues que puede ser como una especie de filtro para que no todas las personas que comienzan un programa puedan adquirir el título. Pero en todos los casos yo creo que tiene algo de verdad porque sí es un ejercicio que requiere mucha dedicación, mucho trabajo. Yo creo que no hay una sola persona que pueda decir que en algún momento del proceso no haya sentido el deseo de abandonar, de dejar todo tirado y salir corriendo y decir no más, porque a veces causa angustia. Pero también yo los quiero invitar para que reconozcan ese ejercicio, ese trabajo de grado, como lo que es una preparación para el ejercicio profesional, una preparación que implica construir un puente entre lo que se hace en la academia, lo que se hace en la universidad como parte de ese programa y cómo se va a aplicar posteriormente en la vida real. No solamente en la parte laboral, sino muchas veces también en aspectos personales.
Las razones por las cuales se tiene esa sensación, esa percepción de que el trabajo de grado es algo poco grato, eh, pues tiene múltiples razones. Entre otras, podemos ver que si en un curso de pregrado, sea de carrera o de posgrado, incluso de doctorado, son demasiados estudiantes, si podemos hacer la proporción entre el número de estudiantes y el número de profesores que están disponibles para asesorar o para dirigir esos trabajos, pues realmente a veces nos quedamos tristes porque la proporción es muy baja. Y entonces tenemos que entender que muchas veces no tenemos disponibles a todas las personas que nosotros desearíamos. Además, a medida que va aumentando el nivel, pues se asume que nosotros vamos siendo más autónomos. En una carrera, pues estamos aprendiendo a investigar. Luego pasamos a un posgrado y allí seguramente tenemos más elementos, más herramientas, pero quizá es solo cuando llegamos a hacer el doctorado, a hacer la tesis doctoral, como se le conoce estrictamente en las normas ISO, a una tesis, que es el ejercicio que se hace para optar al título de doctor. Solamente allí ya tenemos unas herramientas fuertes para poder hacer esa investigación. Otra razón que he visto en algunas universidades, concretamente pues aquí en Colombia sucede eso, no sé en los demás países, cuando se está terminando, por ejemplo, la carrera, se le da al estudiante la opción de grado de cursar unas materias en el nivel siguiente, por ejemplo, en la maestría o en el máster. Al hacer estos cursos en el máster, como que son válidos para ese requisito, se le otorga el título y continúa haciendo el programa. El problema es que en esta práctica vamos aplazando un poco en qué momento empezamos nosotros realmente a apropiarnos de las herramientas de investigación. Si eso nos sucede, pues vamos a tener problemas tarde o temprano si nosotros queremos continuar nuestra preparación académica. Incluso, insisto mucho, que esto es un ejercicio que también aplicamos en la vida laboral, en cualquier ámbito, entonces vamos a requerir de esas herramientas. Mi invitación es que empecemos lo antes posible y empecemos bien. ¿Por dónde arrancamos? Por una adecuada formulación del problema. Y para eso debemos hacer el ejercicio de identificación de cuál es la situación que vamos a resolver para justificar y enmarcar nuestra investigación acorde con los lineamientos del programa. Esto es válido para cualquier disciplina científica y es válido, como les vengo diciendo, para cualquier nivel. Hay una frase muy interesante que se dice que es de este sabio y sencillamente es una invitación a pensar que a veces nosotros nos angustiamos demasiado queriendo correr a buscar resultados antes de, pero no nos damos cuenta que lo más importante es entender cuál es el problema que necesitamos resolver. Y en este caso es todo el tema que vamos a ver ahora. Cómo identificamos ese problema de investigación. Y al final, para ver qué relación tiene con el resto de la propuesta que se va a formular para hacer el trabajo de grado. En algunos casos también se presentan situaciones que a lo largo del programa se plantean unos seminarios como preparación para ese ejercicio, pero a veces los contenidos están mucho más orientados a la parte teórica. Y llega un momento en que pues tenemos un tiempo muy corto para poder hacer la propuesta y entonces el profesor nos dice, bueno, ya tienen que formular el problema de investigación o tienen que formular o por lo menos el tema sobre qué van a investigar o más aún, pues traiga la pregunta de investigación.
Para la próxima clase, entonces, formule la pregunta de investigación. Y realmente formular la pregunta de investigación, pues tiene un proceso bastante riguroso y no sale. Si nosotros nos apresuramos a formular esa pregunta de investigación, seguramente vamos a tener que regresarnos. Lo primero que les recomiendo es que por un momento, aunque estén muy presionados, hablo de las personas que están próximas a realizar su trabajo de grado, pero también es una invitación para los colegas docentes para que tengamos en cuenta esto y que podamos apoyar de mejor manera a nuestros educandos. Entonces, el primer paso es tomar aire y pensar, ¿qué esperan de mí? Y en esa respuesta de qué esperan de mí, debemos enfocarnos en, por ejemplo, mirar qué es lo que normalmente se pide como un trabajo de grado. Ahí están pues todas las características, hay unas normas para la elaboración de los proyectos de grado. En Colombia tenemos una norma, entiendo que está también para algunos países de América Latina. En España también hay otras normas que se pueden utilizar y son unas herramientas también a nivel general que podemos apoyarnos en ellas. Pero fundamentalmente, y aquí es donde cada uno tiene que hacer su propio ejercicio, ubicándose en el programa correspondiente que está cursando. ¿Cuáles son las características de ese programa? También debo decir que en muchos casos, cuando, por ejemplo, un estudiante está haciendo un proyecto que es aplicado, se tienen unas situaciones en algún momento llegan a ser complejas, porque si están haciendo una aplicación concreta en una comunidad, en una empresa, en una institución cualquiera, pueden encontrarse que en algún momento como que lo que quiere la universidad, lo que quiere el programa, diverge un poco de lo que están pidiendo los interesados, el sponsor o la persona para la cual se está generando la investigación. Y esto es lo que deben tener muy, muy claro, saber exactamente cuál es el requisito, cuáles son las características del resultado que está exigiendo la universidad, y lo demás es lo demás. Pero fundamentalmente lo primero es entender cómo voy a responder en la universidad, qué quieren de mí las directivas del programa. En cuanto a las normas, pues ahí en principio empezamos por el documento que el programa nos facilita. Muy seguramente tendrá unos cuantos elementos donde nos digan, por ejemplo, el cronograma, que nos digan el alcance que debe tener, que nos digan el enfoque y algún otro aspecto, pero puede ser que sencillamente nos digan utilice un estándar, utilice las normas ICONTEC, utilice la norma APA, utilice la norma tal. Y entonces esas normas no nos van a decir qué contenido debe tener, salvo cuál es la forma de presentarlo, por ejemplo, qué páginas lleva al comienzo, cuál es la estructura general del documento resultado, o sea, el documento final, el documento de investigación, e incluso el documento de la propuesta misma. Pero la minucia, lo específico de cada uno, pues no lo vamos a encontrar allí. Entonces, yo voy a suponer que no tenemos nada y les recomiendo que, aunque tengan una guía muy elaborada, muy completa, no sobra hacer este ejercicio. Es mirar en el documento, en los documentos del programa, toda la información que me permita inferir cómo debo enfocar mi trabajo, cómo debo enfocar mi proyecto. Entonces,
hay tres aspectos que les recomiendo. Uno es el enfoque mismo del programa. Otro, los contenidos temáticos que aparecen normalmente, ya todos los programas están, la información está en la página web de la universidad, incluso cada programa tiene su propia página web, allí están. Y luego los requisitos para el grado. Entonces, en el enfoque, pues, esta información depende de la universidad, depende del programa, estará de una forma o de otra, pero en esencia es lo mismo, en esencia debe estar en la mayor cantidad de programas. ¿Cuáles son los objetivos del programa? ¿Cuáles, en algunos puede aparecer la misión y la visión? Pero lo que siempre aparece normalmente es cuál es el perfil del aspirante y cuál es el perfil del egresado. Entonces, en el perfil del aspirante, pues van a decir quiénes tienen acceso a ese programa, qué perfil profesional, y luego en el perfil del egresado van a describir unos aspectos que se relacionan con lo que va a adquirir este profesional o esta persona mientras cursa ese programa. Eso nos puede ayudar porque las temáticas pueden ser variadas, pero realmente lo que me están diciendo con el perfil es qué habilidades o qué capacidades el programa me va a ayudar a desarrollar. Así que en el trabajo o en el proyecto de grado, lo ideal sería que pudiera mostrar que efectivamente mientras yo cursaba ese programa, adquirí esas habilidades que están mencionando en el perfil del egresado. En cuanto al contenido, esto tiene más que ver con los temas. Yo siempre recomiendo que independientemente del tema, sea algo que realmente el estudiante disfrute, que tenga un interés personal en ese tema, por la razón que sea. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy trabajando en algo que me gusta, más adelante cuando esté muy presionada, cuando esté angustiada, porque quizá las cosas no me van saliendo como espero, eso me va a motivar, porque es algo más personal, además de que la motivación de culminar mis estudios, de tener el título profesional que me va a otorgar el programa, que me va a otorgar la universidad, pero también para mí puede ser que haya un interés particular. Y en esos contenidos temáticos del programa, pues aparecen las asignaturas, muchas veces aparecen los docentes con sus hojas de vida, con su experiencia, con los proyectos que han dirigido, con las publicaciones que tienen, pero además también aparecen las líneas de profundización y las líneas de investigación normalmente. Entonces, si yo encuentro que ese tema que me gusta mucho está relacionado con alguna de las líneas de investigación en las cuales se está haciendo quizá un proyecto grande y donde yo pueda llegar a aportar, eso me podría facilitar para la determinación de mi problema de investigación, para la determinación de mi tema de trabajo de grado. Y luego, pues mirar realmente cuáles son los requisitos, qué implica que yo pueda tener ese visto bueno de las autoridades del programa para poderme graduar, para poder culminar mis estudios, para poderme recibir, como dicen en Argentina. Entonces, pues en algunos casos me dirán, tiene que hacer tantas publicaciones en revistas indexadas. O en otros casos me dirán, se puede entregar un informe de investigación, un reporte de investigación. O se pueden hacer unas presentaciones, socializar los resultados. Ahí, pues, hay diversos resultados que pueden ser válidos y eso solamente depende, pues, de las cosas que específicamente está planteando el programa. Bien. Vamos a dar una definición de lo que es la tesis. En la norma, como les decía, en la norma Econtec nuestra está asociada a la ISO. Allí la tesis solamente se llama tesis, el trabajo doctoral.
de resto pues son trabajos de grado, pero de todas maneras todos tienen ese componente investigativo. A medida que tenemos un nivel mayor, la exigencia, la rigurosidad es mayor, pero en todas tiene un componente de investigación. Lo que les comentaba, yo quisiera que ustedes asumieran ese reto como la posibilidad quizá de hacer algo que les permita luego replicarlo en su vida profesional, en su vida personal incluso. Bien, como todos los trabajos de grado, todas las tesis tienen un componente investigativo, pues miremos qué es la investigación. Nos vamos a quitar ese mito de que la investigación es algo solamente exclusivo de unas pocas personas, de unos pocos mentes privilegiadas. No, la investigación es un ejercicio muy sencillo que ojalá nosotros vinculáramos en nuestro día a día. Es un proceso ordenado, riguroso, indoloro en la mayoría de los casos. Ya no tenemos por qué padecerlo, no tenemos por qué sufrirlo, solamente ser ordenados y rigurosos, y al final de ese ejercicio vamos a tener información, vamos a tener esa información que nosotros en este momento no disponemos de ella, pero que con ese proceso la vamos a generar. Siempre vamos a estar inquietos, buscando información, aunque no nos demos cuenta. Entonces es algo, como les digo, que seguramente poco a poco lo vamos a ir incorporando en nuestro diario vivir. Bien, y aquí viene ya lo específico de mi recomendación de cómo hacemos la identificación del problema. Entonces, yo utilizo el término problemática para denotar una situación indeseada. Es decir, hay una necesidad de quién o de qué, una necesidad de una persona, de un grupo de personas, en una institución, en una comunidad. Una necesidad que no está satisfecha. Cuando un ser humano tiene una necesidad insatisfecha, eso le crea, le resta calidad de vida. La idea es que si nosotros solucionamos esas necesidades, pues vamos a aportar para que esas personas mejoren su calidad de vida. El problema, aunque es en esencia, tienen una connotación similar, pero yo uso el término problema para referirme al problema de investigación. Los dos están relacionados, más adelante se los voy a explicar. Entonces, ya entendiendo que vamos a enfocarnos en una problemática, o sea, en una necesidad. Ahora, ¿cómo analizamos, cómo abordamos esa problemática? Porque normalmente son situaciones, en la mayoría de los casos, muy complejas. Y entonces lo que necesitamos es desglosarlo, lo que necesitamos es como partirlo en sus componentes para que ese análisis nos quede más sencillo, para poder entenderlo y para poder abordarlo adecuadamente. Entonces, la problemática, pues vamos a analizar sus elementos, que son las causas, las consecuencias y obviamente las soluciones. ¿Para qué hacemos esto? Pues porque si nosotros analizamos adecuadamente la problemática, eso nos va a permitir darle un contexto, darle un piso, darle una razón de ser a ese problema que nosotros estamos identificando como nuestro problema de investigación, es decir, como la información que nosotros necesitamos generar. ¿Por qué? Pues porque seguramente necesitamos esa información para poder solucionar una necesidad que está latente. De todo ese análisis vamos a poder recopilar la información y eso nos va a facilitar cuando en la primera parte de nuestra propuesta tengamos planteamiento del problema o formulación del problema o contextualización del problema, como quiera que lo pongan en cada una de las guías. Esa información que nosotros obtenemos de este análisis nos sirve para poder redactar.
Ahora, ¿cómo lo hacemos? La metodología que yo les comparto, es la que desarrollo en mi obra, es la metodología usando los diagramas CPC, causas, problemática, consecuencias, y cuando tenga ese, le agrego las soluciones y para tener la metodología CPCS. Esto, pues no me voy a detener en este momento, pero les cuento que en mi canal de YouTube, pues son 5 videos, son 4 videos en los cuales voy desarrollando esto muy detalladamente. En el primer video se tiene pues los conceptos que se manejan ahí, las definiciones, que cuando hablamos de problemática, qué son las causas, etcétera, etcétera. En el segundo video, el ejercicio mismo para generar el diagrama CPC, es decir, para entender la problemática, ya les voy a mostrar algo aquí. En el siguiente, el análisis de las soluciones. Y en el último, la formulación propiamente dicha del problema. Entonces, pues la invitación para que visiten el canal y ahí encuentran la explicación detallada. Bien, el proceso en general se basa en lo siguiente. Yo parto de analizar los antecedentes. Allí se describe una metodología con unos talleres muy sencillos, donde se responden unas preguntas que son claves para poder hacer la identificación y caracterización, por ejemplo, de las partes interesadas, es decir, de todas las personas o todas las instituciones, todos los grupos que están siendo afectados por la existencia de esa problemática, o sea, de esa necesidad. Y obviamente, ¿por qué razón se están presentando? ¿Qué son las causas? ¿Y cuál es exactamente la necesidad? Porque muchas veces nosotros cuando estamos formulando el problema, identificamos la necesidad como la no solución, es decir, yo quiero hacer este proyecto, a veces partimos de ahí, es que yo quiero hacer este proyecto, ¿y por qué lo hago? Porque lo quiero hacer y es que ese es el proyecto. Pero realmente cuando nosotros hacemos el análisis nos damos cuenta que es probable que existan otras soluciones que son más eficaces o incluso que la solución que nosotros estábamos planteando sea la mejor, pero a la luz del análisis que nosotros hicimos podamos encontrar otros elementos que nos enriquezcan la propuesta que nosotros pensábamos hacer. Entonces, a partir de toda esa información que tenemos aquí en las entradas, vamos a utilizar esa metodología, ese diagrama CPC. ¿Para qué? Porque a partir de ella vamos a identificar exactamente la necesidad. La necesidad, recuerden, pues nos va a justificar hacer el proyecto que nosotros estamos planteando. Además, podemos ver las posibles soluciones, porque puede ser que como resultado del trabajo de grado yo implemente una parte, porque estoy limitada a un tiempo, estoy limitada a un enfoque, pero es posible que de aquí surjan muchas otras cosas y los ejemplos son variados de emprendimientos, de grandes proyectos que surgen como resultado de una tesis o un trabajo de grado. Entonces, eso pasa porque se han identificado, se ha analizado también la problemática, la situación de necesidad que hay, que se plantean múltiples soluciones. Escoge una que es donde estamos enfocando el trabajo de grado, pero quedan entre el tintero muchas más que a posteriori puedo ejecutar. Pero fundamentalmente, ¿qué me sale de aquí? Me sale la información que no tengo, la información que necesito generar. Esa información no es otra cosa que el problema de investigación. Y entonces llegamos al punto que si el profesor nos dice para la próxima clase me traen el tema de trabajo de grado o me traen la pregunta de investigación, pues después de hacer todo este análisis ya lo tenemos, porque ya sabemos qué es lo que necesitamos generar, qué información necesitamos generar, que es el problema de investigación.
Este es el diagrama. Cuando nosotros tenemos toda la información a partir de las preguntas que les mencionaba, podemos esquematizarlas. Lo bueno de este ejercicio es que nos permite tener un mapa mental, nos permite comprender las relaciones que hay entre cada uno de los elementos que nosotros identificamos. Entonces, esta parte que tenemos aquí a la izquierda son las causas. Las causas no son otra cosa que todos los factores que hacen que la problemática exista. Y entonces podemos tener unas causas que son quizá a veces muy grandes, muy en sí mismas, podrían llegar a ser problemáticas complejas. Y cuando nosotros empezamos a desglosarlas hacia atrás aquí, nosotros podemos ver por qué razón se presentan. Y entonces podríamos decir, esta problemática pues tiene unas causas primarias y estas unas causas secundarias. Podemos seguir desglosando tanto como queramos. Es más, cuando nosotros abordamos temáticas tan complejas, este diagrama nos permite tener un acercamiento, una visión muy general y después, por ejemplo, decir, uy, no nos vamos a enfocar en todo porque es demasiado amplio y no puedo abarcarla como resultado de mi trabajo de grado. Entonces me voy a centrar en una sola. Entonces me ubico en una de estas y vuelvo a hacer todo el ejercicio como si esa fuera mi problemática. Entonces ya voy delimitando. Y puedo hacer el ejercicio tantas veces como yo quiera hasta que finalmente encuentro un alcance, un proyecto con un alcance y un enfoque acorde con lo que el programa me está pidiendo. Eso sería analizando aquí las causas. ¿Por qué razón? Pues porque normalmente las soluciones están asociadas con las causas, pero las consecuencias, que es esta parte del diagrama, son el resultado de la existencia de la problemática. Y esto normalmente es lo que me sirve para hacer el contexto del problema. ¿Por qué? Porque las consecuencias generalmente, por lo menos estas que yo puedo visualizar aquí, que las tengo dibujadas acá, son las inmediatas, son las consecuencias que yo ya pude ver, son las consecuencias que me llamaron la atención, hechos concretos que me llaman la atención y que me dicen, aquí hay algo que se puede mejorar. Y luego yo voy, hago todo este ejercicio, entiendo perfectamente el mapa de la situación y empiezo a buscar información, empiezo a documentar, empiezo a mirar, porque en cada una de estas consecuencias seguramente voy a encontrar, por ejemplo, estadísticas que me sirven para demostrar que efectivamente lo que yo estoy afirmando es correcto, o que quizá me hacen cambiar de opinión y me enfocan, me muestran que lo que yo pensaba inicialmente no es. Pero de todas maneras, tengo que hacer esa búsqueda, tengo que hacer esa revisión de todas las fuentes que hay para poder escribir el contexto del problema, para poder contextualizar esa pregunta de investigación que seguramente yo ya la tengo clara. ¿Qué necesito saber? El problema de investigación, el núcleo del problema de investigación es la pregunta de investigación, pero yo tengo que darle el contexto para que quede perfectamente claro. ¿De acuerdo? Esta es la manera como yo hago la búsqueda de las soluciones, porque aquí pues en este gráfico trato de mostrar que yo puedo tener mi diagrama con lo que yo llamo unos paquetes de causas. Puede haber unas causas que están relacionadas entre sí, como por ejemplo aquí la causa B y C, y podría implementar una solución para atacar esas dos causas. Las soluciones, recuerden, siempre las voy a buscar como acciones que van a minimizar. Ya no digo erradicar, sería interesante que los pudiera erradicar, pero por lo menos si no puedo acabar con ellas, sí minimizarlas. Entonces, estas soluciones, estas acciones pueden ser muchas, de diversa índole. Normalmente, pues lo enfocamos hacia acciones que podamos hacer nosotros, no que dependan
de otras instituciones o de otras personas, sino que lo podamos hacer nosotros. Normalmente hablamos de proyectos. Y aunque mi trabajo de grado no necesariamente es el diseño o la evaluación o la formulación o la ejecución de un proyecto de inversión, por ejemplo, sí, el hecho de que yo identifique esa posible solución me va a dar más piso. ¿Por qué razón? Porque la información que yo voy a generar la tengo muy claro que me sirve para poder implementar esa solución, como que me justifica más, me permite vender la idea, como decimos, de que esa investigación vale la pena. Entonces, así vamos listando todas las posibles soluciones y, como les decía, por ejemplo, si ustedes están haciendo un programa relacionado con proyectos, con gerencia de proyectos, con formulación y evaluación de proyectos, con implementación de proyectos, pues las soluciones directamente de aquí salen como el tema del trabajo de grado. Pero en general no. Pueden ser en otros ámbitos que no impliquen un resultado concreto de ejecución de un proyecto. Les insisto, vale la pena pensar en posibles soluciones para contextualizar el problema de investigación. ¿De dónde me surge el problema de investigación después de hacer todo esto? Me surge de todos los interrogantes que tenga cuando yo armo este diagrama. Recuerden que ese diagrama es como un mapa mental. Yo necesito entender. De hecho, que se habla de que el conocimiento es el mapa que tenemos mentalmente de la realidad. Pues en este caso, tener este mapa es conocer lo que está sucediendo. Y al conocer lo que está sucediendo, me van a surgir muchas inquietudes. Bueno, ¿qué relación tiene esto con esto? Entonces, se me ocurre que podría mirar, ya no digo medir, porque en algunos casos puede que no vaya a medir directamente, depende del tipo de investigación que yo plantee, pero sí buscar esa información del tipo que sea. Y de ahí me surgen todos los posibles proyectos. De una misma situación, de un mismo diagrama CPCS, me pueden salir múltiples trabajos. Cada quien puede enfocar la solución, cada quien puede enfocar la investigación como quiera, porque a cada quien se le ocurren unas preguntas distintas, de acuerdo a su perfil profesional, de acuerdo a sus intereses, etcétera, etcétera. Y obviamente, en cada programa, dependiendo de las características de cada programa. Muy bien. Ya les he venido diciendo, el problema de investigación lo vamos a delimitar como la información que vamos a generar. Y normalmente cuando nos preguntan cuál es el resultado, qué quiere obtener con su trabajo de grado o con su tesis, entonces debemos tenerlo clarísimo. Lo que necesito es encontrar tal cosa, es entender por qué razón tal cosa, es comprender la relación que existe entre tal cosa y tal cosa, es mirar la evolución, cómo han sucedido las cosas. Hay múltiples formas, pero en esencia debemos tener perfectamente claro qué queremos al final. ¿Qué relación tenemos entre la problemática y el problema de investigación que les mencionaba? Entonces, la problemática es la necesidad. ¿Cómo soluciono esa problemática? Y entonces aquí, insisto, para los que están haciendo programas relacionados con proyectos de inversión, pues un proyecto de inversión es ese proceso que se usan recursos y por aquí se sacan bienes o servicios. Y esos bienes o servicios pues van a erradicar esa necesidad porque van a dar bienestar, normalmente es lo que se hace. Pero en otro proyecto, que también se le llama proyecto porque tiene la misma estructura, pero es un proyecto de grado que no necesariamente tiene un componente de ejecución, sino solamente una investigación,
pues entonces lo que vamos a generar al final es información. ¿Y para qué lo hacemos? Pues para suplir esa necesidad, ese vacío de conocimiento que tenemos. Sin embargo, fíjense que aquí al final, en los resultados esperados, yo no hablo de información, porque normalmente cuando nosotros planteamos nuestro problema de investigación, para nosotros es perfectamente clara la información que vamos a generar, pero una vez tengamos esos resultados, nosotros como expertos, porque ya cuando tengamos esos resultados seremos los expertos en ese tema, cuando vamos a presentar nuestros resultados, vamos a contextualizarlo. Es decir, vamos a expresar de qué manera los resultados de nuestra investigación van a aportar a lo que ya hay. Y esa contextualización pues hace que esa información se convierta en conocimiento. Es más, en algunos casos, como parte del trabajo de grado de la tesis, podríamos tener un componente de aplicación. Entonces, no es solamente encontrar los resultados, sino aplicarlos en algo concreto, en algo específico que tenga que ver con la solución que nosotros identificamos, por ejemplo. Entonces, ahí ya no podemos quedarnos simplemente en la información, como la síntesis, por ejemplo, el análisis de los datos, sino que ya tenemos que pasar a otro nivel, que es convertirla en conocimiento, es decir, en información útil, que se pueda aplicar, que se pueda usar. Muy bien. Y hasta aquí, pues espero que tengamos más o menos claro lo que es el problema. Cuando nos dicen el problema de investigación, es eso, ya lo tenemos claro. Pero ahora les invito a que pensemos por qué razón es tan importante que nosotros nos tomemos el tiempo suficiente para hacer el ejercicio de identificar adecuadamente el problema de investigación. Y la razón es simple. Si nosotros partimos mal, estas son las bases de la investigación. Si nosotros nos ponemos unas bases suficientemente sólidas en nuestra investigación, como toda edificación, se nos va a caer. Veamos cuál es la relación entre el problema de investigación y los objetivos. Los objetivos es como la descripción concreta, sencilla, así, facilita, que nos permite identificar con una frase, con un párrafo muy corto, qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo pasamos de esta situación hoy, que no tenemos esa información, a la situación futura cuando tengamos los resultados de nuestro trabajo de grado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa descripción de ese proceso son los objetivos. Entonces, si nosotros, el problema de investigación es la información que tenemos al final y lo tenemos claro, pues obviamente que los objetivos tienen que estar asociados con ese resultado. Si nosotros no tenemos claro el resultado, ¿cómo vamos a plantear bien los objetivos? Y entonces es probable que formulemos unos objetivos, planteamos primero una pregunta, la que se nos ocurrió, porque el profesor nos presionó que tenía que ser hoy y yo no tuve tiempo de hacerlo y dije cualquier cosa. Bueno, eso normalmente a veces pasa. Ojalá que no les pase a ustedes. Y entonces después vamos a tener que regresar, porque los objetivos no nos van a quedar coherentes. Y luego, cuando vamos a mirar el marco de la investigación, ese marco referencial, ese compendio del conocimiento existente que nos permite soportar la investigación, entonces muy seguramente cuando lleguemos allá vamos a buscar, a revisar todas las fuentes bibliográficas, podemos encontrar que la pregunta de investigación que yo estaba formulando ya está resuelta. Puede que no totalmente, pero parcialmente. Entonces yo ya tengo que replantear los objetivos. Me tengo que devolver a ajustar mi problema y luego a replantear los objetivos. ¿Ven? Entonces el marco, también la invitación es hacer una búsqueda muy, muy completa, hacer un análisis de fuentes que sean confiables, fuentes de información que sean pues especialmente de unos autores
expertos. Normalmente hablamos de que sean publicaciones, por ejemplo, revistas indexadas, pero también nos puede servir información que esté en las instituciones, reportes técnicos, etcétera, pero que nos sirvan para tener ese contexto global de todo el conocimiento que ya hay, para que cuando yo tenga los resultados los pueda sumar a ese conocimiento. Y luego tenemos la relación con el diseño metodológico. Entonces, aquí es como el fin último del diseño mismo de la propuesta. Hasta aquí ya es como decimos, es el moño del regalo. Entonces, tenemos el problema de investigación, asociado tenemos los objetivos. Esos objetivos, cuando planteamos los objetivos, ya tenemos la visión global, tenemos un objetivo general, lo partimos en sus componentes, tenemos los objetivos específicos, tenemos el marco, o sea, todo el conocimiento existente hasta el momento que está relacionado con nuestro tema. Y luego venimos al diseño. Aquí en el diseño metodológico es donde nosotros vamos a escribir pues todo lo que tiene que ver con el proceso, cómo voy a generar esa información que me hace falta. Y entonces, aquí pues hay unos elementos, algunos más rigurosos, más completos, dependiendo, insisto, no solamente del nivel del programa, sino también de la disciplina científica. Ya en esta parte ya es donde empieza un poquito a abrir el panorama, dependiendo, no es lo mismo si estamos hablando de ingenierías, que si estamos hablando de ciencias humanas, que si estamos hablando de artes, que si estamos hablando de cualquier programa académico, pues tiene en algunos casos unas metodologías propias, pero en general hay unos elementos que valdría la pena tener en cuenta. ¿A quién vamos a observar? ¿O cuál es nuestro objeto de estudio? Entonces aquí podemos caracterizar esa población objetivo. Si vamos a generar una muestra, pues vamos a describir esa muestra. ¿Qué vamos a observar? Entonces vamos a analizar, por ejemplo, en términos generales, qué variables vamos a observar, qué variables vamos a cuantificar o qué aspectos vamos a mirar a ese objeto de estudio. Y luego, ¿cómo vamos a generar esos resultados? Fíjense que todos y cada uno de estos elementos están asociados con el problema, porque al final, ¿a quién observo? ¿A quién miro? ¿A quién le voy a obtener? ¿De dónde voy a obtener la información? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a sacar esos resultados? Pues todo tiene que ver desde el punto de partida que tenemos la pregunta de investigación, el problema de investigación. Y finalmente me gustaría que nos quedáramos con esta pirámide, porque como les mencionaba, el problema de investigación es la base. A medida que nosotros vamos avanzando, pues vamos a estar más claros, vamos a estar más enfocados. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Esto es lo que les he venido compartiendo hoy. Vamos a empezar por identificar las características del programa, qué quieren de mí, cómo me van a evaluar, cuáles son los criterios de evaluación de mi trabajo de grado, cuáles son los indicadores. Y luego, cuando ya entienda qué significa, a qué me debo enfrentar, ahora sí, voy a empezar por identificar, por adentrarme en mi tema, en lo que yo quiero hacer. Entonces, comencemos por identificar la problemática. Les insisto, el primer video pues, que tenemos de la presentación, que son los conceptos, pero luego el video que se llama Identificación de la problemática, donde les explican los talleres, cómo a partir de esos resultados genera el diagrama CPC. Luego, a partir de esa problemática,
listar y caracterizar las posibles soluciones. Ese es el video número 2. Tenemos esas soluciones, vamos a escoger una, habrá unos criterios con los cuales seleccionemos esa alternativa de solución y luego, cuando ya tenga claro eso, voy a mirar cuál es la información que me hace falta, cuál es la información que yo debo generar, o sea, cuál es el problema. Y cuando ya me exigen, porque en algunos casos me exigen literalmente la pregunta de investigación, pues la pregunta de investigación es la síntesis. La pregunta de investigación tiene que llegar a partir de todo este proceso. Y entonces les quiero hacer el comentario. Si nosotros empezamos por la pregunta de investigación, ¿cómo podríamos generar todo este contexto? Es algo así como si le diéramos la vuelta a la pirámide. Y entonces vamos a tener una inestabilidad, que todo vale y nada vale. Entonces, mi recomendación, vamos a hacer todo el proceso completo y seguramente al final vamos a tener unos resultados muy sólidos. Si por alguna razón un director de trabajo de grado o un asesor nos hace cambiar ligeramente nuestro problema de investigación, bueno, tenemos todo el contexto porque lo hemos analizado y lo hemos documentado perfectamente, entonces lo podemos hacer. Quiero también invitarlos para que esta metodología que yo les presento en mi obra, estos 2 volúmenes que están basados en un modelo propio, quiero invitarlos también para que además de aplicarlo en sus ejercicios académicos, lo utilicemos en nuestras cosas personales porque también funciona. Es una metodología muy sencilla y sirve para entender a veces cómo proceder en cuestiones puramente familiares y personales. Esos son los 2 volúmenes de la obra. Solo me resta agradecer a todos por estar aquí, por su participación, por el interés en estos temas. Bienvenidas sus preguntas. Vamos a darle paso a nuestra directora de comunicaciones para que nos indique qué preguntas podemos responder. Adelante, Isabel.